Si ya trabajas en soldadura o en inspección, seguramente has escuchado el término WPQ. Pero la realidad es que muchos lo usan, pero pocos realmente lo comprenden, lo entienden desde el documento. Así que hoy te voy a explicar qué es precisamente un WPQ y lo más importante, cómo leerlo correctamente en campo. Primero, hay que entender las partes básicas del WPQ. ¿Qué significa? Bien, WPQ son las siglas en inglés de Welder Performance Qualification, o en términos simples, es el documento que demuestra que un soldador reúne las habilidades, las destrezas para poder ejecutar una soldadura de manera sana, repetible, conforme a un código, una norma, una especificación. No es un curso, no es un diploma, no es otra cosa. Es evidencia técnica basada en una prueba real que el soldador tuvo que realizar. Ahora, ¿cómo se obtiene un WPQ? El soldador debe realizar una prueba bajo condiciones controladas, con un procedimiento de soldadura calificado. Y esas condiciones son el proceso de soldadura definido, materiales específicos, la posición en la que va a realizar la prueba, parámetros, valores de corriente y voltaje establecidos en el WPS, y esa probeta después se va a evaluar mediante inspección no destructiva y en algunos casos puede ser también evaluada con ensayos destructivos. Todo depende de la normatividad aplicable. Si cumple con los criterios establecidos, entonces se emite un WPQ. Y hasta aquí todo está claro. Pero aquí viene lo más importante. Tener un WPQ pues no es suficiente. Como inspectores debemos de saber leerlo, y cuando un inspector revisa un WPQ no debe de quedarse solamente en poder conocer cuál es el nombre del soldador o cuál es su clave, ¿verdad? Debería verificar al menos pues el proceso de soldadura, si es conveniente para lo que voy a realizar, es decir, si la calificación aplica para las condiciones específicas de lo que vamos a fabricar. También podemos revisar el rango de la calificación, si es en tubería, si es en placa, si puede soldar hasta qué diámetro, qué rango de espesor, qué tipo de unión. Un soldador puede estar calificado para ciertos rangos y no necesariamente puede soldar cualquier cosa o todos los rangos que nosotros deseemos, ¿verdad? Tercero es la posición de la soldadura. Recuerden que la 1G, 2G, 3G, la 4, 5 y 6G y hasta 6GR son posiciones de calificación, y estas posiciones, ¿verdad?, nos van a dar rangos para que el soldador pueda soldar en campo, en vertical, sobre cabeza, horizontal o en posición plana. ¿Sí? Este es un error muy común de los inspectores, que confundimos las posiciones de calificación con las posiciones de campo o de soldadura de producción. Bien, el respaldo técnico. También tenemos que revisar que hayan sido realizados los ensayos correspondientes, que pudieran ser doblez, no destructivos de radiografía y otros ensayos aplicables. Esto es lo que realmente valida la calificación de un soldador. Y algo muy importante que siempre se nos pasa, la vigencia o la continuidad de esa calificación. Un WPQ no es para siempre. Debe mantenerse siempre activo mediante evidencia de trabajo continuo que nosotros podemos ir sumando y agregando para demostrar que ese soldador ha tenido un trabajo continuo y repetido en ese proceso, en ese procedimiento. ¿Sí? Dependiendo desde luego de las normas que sean aplicables, ASME sección 5, AWS de 1.1 u otras. Pero ¿cuál es el error más común? Pensar que tener un WPQ en archivo significa que el soldador está calificado para todo lo que se nos pueda ocurrir. Y no, cada WPQ, como
como ya dijimos anteriormente, tiene sus limitaciones claras y si no se revisan, pues se pueden aceptar trabajos fuera del alcance del documento. Para cerrar, te digo que te quedes con esto. Un WPQ no es un documento administrativo más, es un documento técnico y como inspector, tu responsabilidad no solo es archivarlo, sino que lo utilices correctamente y que sea objetivo para el trabajo que se está ejecutando, que lo verifiques, que monitorees, que se dé su cumplimiento. Ahí es donde realmente aportas un gran valor como inspector en campo.